Hola, bienvenidos nuevamente a la materia de metodología de la investigación. En esta ocasión el tema que vamos a estar abordando es la construcción del marco teórico. Toda investigación, bueno, debe de sustentarse de referencias conceptuales, tener como referencia investigaciones previas en relación al tema que se va a desarrollar. Es por ello que, bueno, conoceremos los tipos de marcos que existen dentro de una investigación, así como definiciones, por ejemplo, de concepto, de variables, de índices, de subíndices, para, bueno, conocer su significado y su aplicación en este tema. Y bueno, empezamos, por ejemplo, con los tipos de marcos. Básicamente el marco teórico va a ser ese pues, resultado de los primeros pasos de una investigación, es decir, la idea y el planteamiento del problema, ya que una vez que bueno, se tiene claro que lo que se va a investigar sería esa especie de manos a la obra de la investigación. Va a consistir en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema que se va a investigar y bueno, pues también incluye los trabajos e investigaciones que pues existen y todos los antecedentes sobre los que se va a desarrollar como investigación. Aquel marco teórico, bueno, se refiere a todas esas fuentes de consulta teórica de las cuales pues podemos disponer sobre un determinado problema a investigar. Los marcos a la investigación permiten al investigador definir pues los elementos relacionados con el objeto de estudio en una delimitación, bueno, disciplinaria o temporal que, bueno, va a orientar y fundamentar con pertinencia lo que es el proceso de investigación. En una investigación, como hemos podido ver, bueno, pues se pueden establecer varios marcos. Tenemos, por ejemplo, aparte del marco teórico, el marco histórico, el cual establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. El marco de referencia, el cual es, bueno, todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. Y bueno, pues también tenemos el marco conceptual, como su nombre lo indica, van a ser pues todos los conceptos, definiciones, características, tipología, entre, bueno, pues otros aspectos que van a constituir la base teórica de la problemática estudiada. Ya hemos visto, ¿verdad?, los tipos de marco. Básicamente vamos a ir viendo las características de cada uno de este tipo de marcos. En el caso, por ejemplo, del marco de referencia, este nos va a permitir prevenir errores detectados en otros estudios. Nos va a ayudar y nos sirve de guía, en este caso, bueno, al investigador, pues a proveer un marco para lo que es la interpretación de resultados. Cuando se realiza una investigación es necesario tener siempre un referente teórico. En un primer momento, bueno, pues este referente sería ese marco referencial. Lo van a constituir, bueno, pues el análisis de los artículos de investigación que pues se han publicado sobre el tema en cuestión. Las investigaciones a su vez, bueno, pues tendrían como referencia una teoría. Entonces, el marco referencial consiste en esa revisión crítica de la bibliografía que, bueno, pues va a analizar el tema en estudio. No es una revisión de toda la literatura, sino de la literatura pertinente pues al tema exclusivo, ¿verdad? Una reseña de lo que otros investigadores han encontrado, bueno, pues al realizar investigaciones sobre los problemas estudiados. Entonces, es esa investigación de carácter documental que pues como hemos visto tiene objetivo el poder recuperar de una manera sistemática y reflexiva pues ese conocimiento acumulado sobre ese objeto o tema central de estudio pues similar al que nosotros estamos proponiendo. En el caso del marco histórico, bueno, aquí vimos que va a ser este proyecto, ¿verdad?, o sección del trabajo de investigación que pues su intención es describir ese momento en la historia en la cual está inmerso ese objeto de estudio o el tema que vamos a tratar. Va a establecer pues este marco
fundamental, de hecho, para bien de poder entender pues el origen de ese objeto de estudio, su evolución, su influencia. Y bueno, a la hora de definir este marco histórico se tienen que tener en cuenta pues aspectos como la sociedad, la economía, la política o las creencias religiosas que se practicaban. Para ello, bueno, pues se recurre a fuentes fiables que den la información necesaria, tanto contemporáneas de la época en cuestión como, bueno, pues otras investigaciones que se hayan realizado. Con todos estos datos, el investigador va a ser capaz de interpretar y analizar pues el hecho que se está estudiando de una manera más objetiva. Según algunos autores, el marco histórico de investigación también debe de incluir pues un análisis retrospectivo del asunto que se está investigando. Por lo tanto, bueno, pues es importante el poder establecer con precisión el límite temporal de ese objeto de estudio. En el caso del marco teórico, bueno, pues este va a ser un conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación, las cuales, bueno, pues van a ser tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo en el cual se ubica. Y bueno, con las modificaciones que el investigador, bueno, esté en condiciones o capacidad de introducir. Este marco que también contiene elementos propios de un marco conceptual y que en todo caso, bueno, siempre debe de contener antecedentes que pues se tienen sobre el problema que se ha determinado. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Bueno, básicamente es acondicionar la información científica que existe sobre lo que se va a investigar para bien de poder tener pues conocimiento científico nuevo, ya que bueno, nos sirve para bien de poder no cometer errores en nuestro estudio a desarrollar o bien prevenirlos de ser posible, nos puede dar guías de cómo hacer nuestro estudio, a dónde dirigirlo, nos puede dar una clave o claves de referencia y bueno, para ir interpretando los resultados que se vayan obteniendo en la investigación. Nos va a ayudar a centrarnos en el problema estudiado y bueno, no desviarnos de él. Nos va a ayudar a elaborar pues más adelante la hipótesis, nos va a ayudar a descubrir nuevo conocimiento científico y bueno, pues en general es de donde se va a alimentar de información el inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que pretendemos en este caso hacer. La estructura lógica para la elaboración de un marco teórico, bueno, pues debe de estar constituida de elementos, por ejemplo, antecedentes de la investigación, que bueno, van a ser aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que bueno, guardan relación con el problema de estudio, bases teóricas, las cuales van a reunir pues un conjunto de conceptos y modelos que constituyen pues un enfoque determinado que expliquen el problema planteado, bases conceptuales que van a ser aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Y bueno, pues también identificar antecedentes, todo lo que son las bases teóricas, las bases conceptuales de la investigación. Esto, bueno, pues va a depender de la naturaleza y características del problema planteado y bueno, pues deberán de explicar las interacciones de las variables de estudio. También, bueno, pues la consulta bibliográfica sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación, dependiendo obviamente del tipo, en donde, bueno, se podrá revisar aspectos teóricos, contextuales o legales que nos ayuden a pues hacer posible un conocimiento amplio del tema. También, bueno, la exposición detallada de la teoría que, bueno, se utilizará para bien de poder definir el problema de investigación. En esta etapa, bueno, pues se debe de presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en el cual pues surgieron esas teorías. Vamos a ver que en el caso de la definición de los conceptos, aquí básicamente se trata de una especie de glosario de términos conceptual, pues necesario para bien de poder comprender el desarrollo de la investigación, en el cual, bueno, pues se debe de explicar qué autores y libros pues sirvieron para justamente enmarcar de manera conceptual la investigación.
brindando soporte, bueno, pues a sus puntos de vista, a sus procedimientos, a sus razonamientos base. Aquí es en donde vamos a emplear citas, referencias, explicaciones según resulte necesario en cada caso. Esta estructura, bueno, se puede plantear libremente del modo que, bueno, resulte más conveniente a los investigadores, siempre y cuando, bueno, cubran todo lo pertinente a la teoría en el desarrollo del trabajo de la investigación. En el caso de las categorías, bueno, las categorías de análisis, estas tienen características como, por ejemplo, surgen a partir de la revisión de un marco teórico y con ellas, bueno, se pueden definir qué y cuáles van a ser los conceptos que se van a utilizar para explicar un tema de investigación. Aquí también delimitan cuáles serían los límites y alcances de la investigación. Es recomendable identificar un máximo de categorías, así como un máximo, bueno, de 3 subcategorías. De otra manera, bueno, la investigación se pudiera ser complicada de entender. No debemos de perder de vista que la idea de identificar las categorías de análisis, bueno, pues es reducir la realidad de conceptos claros y sencillos que debamos de comprender. Aquí las categorías de análisis, bueno, suelen dividirse en subcategorías que pues permiten clarificar los conceptos que se van a estudiar y pues es muy importante remarcar que dichas categorías deben de tener cierta validez teórica, es decir, deben de estar sustentadas en trabajos de investigadores pues previos que se hayan ocupado en este caso del problema. En el caso de las variables, bueno, esto van a ser elementos, características, atributos que, bueno, se desea estudiar en el problema planteado. Pueden tomar diferentes valores, ya sea categorías o números. Aquí el investigador debe de identificar las variables que serán los elementos estructurales de las hipótesis. Debe de también digamos, pasarlas de un nivel abstracto a lo que viene siendo el nivel observable, a lo que se le llama operacionalizar las variables. Se entiende por variable, bueno, a esa característica o cualidad de la realidad que, bueno, pues es susceptible de asumir diferentes valores. Aquí las variables, bueno, presentan características como, bueno, son observables, ¿verdad?, de algo, son susceptibles de cambio por su naturaleza. Bueno, podemos distinguir variables cuantitativas, que son las que sus elementos de variación pues tienen un carácter numérico, y cualitativas, que son las que los elementos de variación que describen atributos o propiedades de los procesos, pues sus descripciones van a ser de tipo nominal y ocasionalmente, bueno, pues ordinales. Por ejemplo, cuando a veces queremos conocer la ocupación, la religión, el sexo, etcétera, ¿verdad? Pueden ser continuas, ¿verdad?, cuando pueden adquirir un valor infinito, ya sea enteros o fraccionarios, por ejemplo, la edad, la temperatura, la talla. Pueden ser discretas, que se hayan pues restringidas a determinados valores dentro de su rango, o sea, bueno, pues valores fijos, no divisibles, es decir, que aumentan o disminuyen a saltos, por ejemplo, cuando se habla o se quiere conocer sobre el número de habitaciones, el número de hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, según la posición en la relación que pues una variable a dos o más, podemos ver que son dependientes, que son las que pues designan las variables a explicar, los efectos o resultados respecto a los cuales pues hay que buscar el motivo o la razón. Y bueno, pues independientes, que van a ser las variables explicativas cuya asociación o influencia en la variable dependiente, bueno, pues es lo que se pretende descubrir. En el caso de los indicadores, estas son herramientas que nos ayudan a clarificar, a definir de una manera más precisa pues ciertos objetivos o impactos. Van a ser medidas verificables de cambio de resultado, las cuales pues están diseñadas para contar con un estándar contra el cual pues se pueda evaluar, se puede estimar o demostrar el progreso con respecto, bueno, pues a ciertas metas establecidas, y nos van a facilitar el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando en este caso pues objetivos. En el caso de los índices y subíndices, bueno, pues aquí vamos a ver que los temas, ¿verdad?,
pueden ser a lo mejor muy detallados y contener cada tema y subtema que necesitemos describir. Esto como parte, bueno, de las consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Entonces, en este proceso, bueno, pues debemos de abarcar todo lo que son los antecedentes de la investigación junto con lo que viene siendo la parte teórica o conceptual propiamente dicha. En el caso de los establecimientos de los supuestos teóricos, pues vemos que podemos nosotros establecer una hipótesis. Una hipótesis es aquella proposición o enunciado que se considera cierta de entrada, aunque bueno, pues aún no haya podido probarse y que por lo tanto, bueno, pues va a constituir una especie de especulación o una conjetura de trabajo. Va a ser, bueno, carente de confirmación o refutación mediante lo que viene siendo la experiencia. Y aquí, bueno, pues vamos a ver que pueden plantearse con mayor o menor, en este caso, basamento en lo real, pero bueno, pues van a servir como un primer paso en lo que es la investigación, la cual, bueno, pues va a buscar demostrarla o refutarla. Esto, bueno, sin embargo, va a depender y deberá de hacerse mediante evidencia empírica o mediante una argumentación sustentada, dependiendo de si, bueno, estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. En todo caso, bueno, una hipótesis es esa formulación provisional, ya que al probarse, bueno, pasa a ser un enunciado verificado o demostrado. Entonces, la formulación de una hipótesis es central, además, en lo que es el método científico, cuya serie de pasos, bueno, nos permite someter a prueba, nos permite refinar y finalmente formular, pues, una interpretación científica que, bueno, nos va a servir de sustento para bien de poder entender la realidad. En el caso de las teorías, bueno, pues estas son y están constituidas por un conjunto de hipótesis ya comprobadas, de manera que, bueno, estas van a constituir una unidad de sentido mucho menor en el terreno de la investigación científica y van a ser ese marco de referencia del conocimiento, van a guiar el proceso de investigación. Y bueno, deben de ser robustas, es decir, superar las pruebas en contra. Aquí las teorías, bueno, son desarrolladas a partir de la experiencia personal, la intuición, conocimientos y teorías previas. Y bueno, la formulación de nuevas teorías requiere de creatividad, de espíritu crítico, capacidad de innovación. No obstante, bueno, lo veraces y adecuadas que puedan parecer, estas también deben de ser verificadas y este proceso pues va a comenzar con la verificación de la coherencia lógica de los enunciados y en segundo lugar, bueno, pues debe de contrastarse con la evidencia. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado al término de este tema, en donde vimos la parte de cómo es la construcción del marco teórico, los tipos de marcos, los conceptos que debemos de estar manejando para la correcta construcción propiamente, ¿verdad?, de este elemento del protocolo de investigación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.